eh, a la modalidad que teníamos anteriormente antes de la pandemia. La verdad es que quizás ha sido un tema de mucho análisis en los colegios, en sus casas, en las mismas iglesias, de lo que nos ha afectado la pandemia. Pero hay algo que tenemos que tener muy presente, que nuestro Dios sigue sentado en su trono y Él tiene el control y el dominio de todas las cosas, y eso incluye también la pandemia y todas las cosas que con ella han ocurrido. Les decía esto porque las últimas reuniones nacionales han sido virtuales o mitad presencial, mitad virtual, pero aun cuando igual se está haciendo un trabajo para transmitir, la invitación es a que sea de manera presencial. Y el día de hoy vamos a retomar tal cual como lo hacíamos anteriormente en nuestras zonales antes de la pandemia, lo que significa el desarrollo de un tema. Vamos a hacer un devocional. Posteriormente vamos a ir a compartir la palabra del Señor, vamos a tener un momento de evangelismo. Después vamos a regresar aquí a la iglesia, al templo, ¿cierto? Vamos a compartir también algún alimento para poder también dejar bendición en este lugar. Y posteriormente, alrededor de las 6 de la tarde, estaremos dando inicio al servicio nocturno. A medida que vaya pasando el tiempo, ¿cierto?, los minutos, se van a ir agregando los demás hermanos. Así es que vamos a compartir en este momento la palabra del Señor, porque el tiempo apremia, los minutos avanzan. Así es que me gustaría invitarles, por favor, a que me acompañe, que pueda tomar su Biblia y que vayamos a compartir un pasaje de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo. Por favor. Vamos a leer un solo versículo, Mateo capítulo 11, versículo número 11. Mateo capítulo número 11, verso 11. Parece que lo hemos encontrado. Vamos a dar lectura solamente al verso 11 en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Que el Señor añada una hermosa bendición, ¿cierto? Una hermosa enseñanza a su palabra en esta hora, de la cual vamos a estar compartiendo durante unos minutos. El día de hoy el Señor nos convocaba mediante un tema que probablemente ustedes vieron en las redes sociales, que se titulaba que somos llamados. Todos quienes estamos en este lugar hemos recibido un llamado de parte de Dios, un llamado a venir a sus caminos, a venir al Evangelio, y algo que usualmente no es muy común hablarlo, porque nos gusta poco, pero el Señor también nos ha llamado a servir, a trabajar en los caminos del Señor, a trabajar y al servicio de la obra de nuestro Dios. Y el versículo que acabo de leer en esta hora habla respecto a un hombre. Son palabras de Jesús. Probablemente si usted tiene una Biblia en la cual aparece el texto en rojo de las palabras de Jesús, este versículo está en rojo. Son palabras que Jesús expresó. Y él tiene esta aseveración de Juan el Bautista: entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Jesús lo dijo, palabras de él. Y en esta ocasión me gustaría llevarles a reflexionar un poquito en la vida de Juan el Bautista. Alguien que probablemente dentro de los personajes de la Biblia no es muy conocido, se habla poco. Probablemente si usted le pregunta a algún joven, nómbreme 10 personajes de la Biblia, no va a estar dentro de los 10.
alguien que tuvo un ministerio, un trabajo muy importante y que fue fundamental para el desarrollo del Evangelio, para el desarrollo del ministerio de Jesucristo en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Y para aquel entonces es importante recordar que en aquel entonces la vida de Juan el Bautista, para sus pares, para los demás que se encontraban, los demás ciudadanos, los demás judíos de aquel entonces, era una vida bien particular. Si echamos nuestra memoria atrás y tratamos de recordar qué cosas, qué antecedentes nos dice la Escritura de este hombre, de Juan el Bautista, probablemente nos recordaremos pocas cosas de él. Que era un tanto solitario, que vivía o solía vivir en lugares desérticos. Se habla poco de su familia. Dice la Escritura que también que comía miel y langostas, alimento muy particular. Y créame que no son langostas como las que usted y yo conocemos hoy en día, como las langostas que salen aquí al frente en Juan Fernández. No, no son de esas. Son langostas, chiquititas. Y Juan el Bautista se alimentaba de ello. Entonces, para los demás era un hombre muy diferente. Si tuviésemos que compararlo con sus pares, probablemente sus pares dirían que era un hombre raro, dirían que era un hombre diferente, que era un hombre aislado. Si tuviésemos que hablar a lo mejor respecto a sus éxitos en la tierra, a lo mejor no serían muchos, porque probablemente Juan el Bautista no tenía un lugar físico, una morada, un lugar donde vivir, donde dormir. A lo mejor no tenía muchos amigos, no tenía a lo mejor mucha familia. Inclusive, dice la palabra del Señor que tenía una manera muy particular de vestirse. No tenía hoy en día, ¿cierto?, las comodidades que contamos nosotros, sino que era un hombre totalmente diferente al común de la sociedad de aquel entonces. Y si pudiésemos volver el tiempo atrás y le hiciéramos una encuesta a los judíos respecto a Juan el Bautista, no dirían estas cosas. Poco lo conocerían, poco hablarían de él por las cualidades que la Escritura habla de él. Pero Juan el Bautista tuvo un llamado, una misión fundamental para poder encaminar al mundo de aquel entonces, al pueblo judío, hacia Cristo, hacia quien venía después. Él fue fundamental. De hecho, sabemos que Juan el Bautista tuvo la bendición de poder también bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son cosas que es importante que podamos tener en nuestra mente para poder hablar respecto a este hombre, respecto al ministerio de Juan el Bautista y lo fundamental que él fue en aquel entonces para el desarrollo del Evangelio. Y él tenía una predicación que hoy en día, si lo tuviésemos aquí enfrente, lo lleváramos al punto de predicación ahora, su mensaje probablemente sería conocido o reconocido por los demás como un mensaje fuerte, porque él llamaba al arrepentimiento. Él dijo generación de víboras, y pudiese ser tildado como un hombre poco tolerante, un hombre duro. Dice la palabra del Señor que él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Algo de lo cual poco hoy en día se habla respecto al arrepentimiento. Hoy en día, si tuviésemos que nombrar características de nuestro Señor, probablemente la primera que se nos viene a nuestra mente, dentro de sus atributos, ¿cierto?, es el amor. Ya, pero descontemos el amor. Otro: la misericordia, ¿cierto? Pero poco se habla de la santidad, poco hablamos de la justicia. Y dentro de ello, y dentro de el mensaje evangelístico, poco hablamos también del arrepentimiento. Que el arrepentimiento es básicamente hacer un cambio, hacer un giro. Dejar de hacer lo que se hacía y que se genere un cambio en la vida del creyente, del cristiano. Esa era la predicación de Juan el Bautista.
Ahora, él sabía que su ministerio iba a finalizar cuando llegara nuestro Señor Jesucristo. De hecho, él mencionó en un pasaje de Juan 3:30 y él dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, refiriéndose a Jesús. Cuando empezó el ministerio de Jesús, Juan reconoció que era necesario de que Él disminuyera, menguara, para que Cristo pudiese crecer y pudiese ser reconocido como era el Señor de todos. El ministerio de Juan el Bautista nunca fue a atraer a sus discípulos y a los creyentes hacia Él, sino encaminarlos y encauzarlos hacia Cristo. Ese fue, de manera muy resumida, el ministerio de Juan el Bautista y el llamado que él recibió para servir en el Evangelio, para servir en la obra del Señor. También podríamos hacer una comparación con el ministerio que recibió el apóstol Pablo. Y me gustaría leer rápidamente un pasaje que está en Filipenses capítulo 3, del versículo 3 al 8. Quiero hacer una comparación entre los logros que pudo haber tenido Juan el Bautista, pero que para sus pares no era ninguno, en comparación con los logros humanos que sí tenía Pablo. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, si alguno de los que le estaban recibiendo el mensaje piensa que tiene algo en qué confiar en sí mismo, en su carne, bueno, yo más. Y es un pasaje conocido. Él dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo aquí enumera, si había alguien que pudiese haber tenido logros humanos para aquel entonces, era él. Haciendo una comparación, Pablo tenía títulos universitarios, Pablo tenía probablemente tremendos títulos. Hoy en día, ¿cierto? Ya no basta con llegar a la universidad. Hoy en día existen los magísteres, los doctorados, los postdoctorados. Yo tengo compañeros de trabajo que tienen 2 doctorados inclusive, y más. Tremendo vehículo, tremenda, a lo mejor, casa habitación. Y muchos reconocidos a lo mejor en su trabajo, un buen sueldo, reconocido en la universidad porque era el mejor alumno, a lo mejor del centro de alumnos y muchas otras cosas más. Logros humanos, alguien exitoso en la vida. Pero Pablo dice después: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todos los logros que Pablo podía haber tenido en su humanidad, llegó un momento en la vida de él en el cual los estimó como basura. Como decimos a veces, raya para la suma, pérdida. Eso, cuando Pablo habla de esto, se refiere a un factor contable. Cuando al fin de mes se sacan las cuentas, las ganancias y las pérdidas, dijo, lo estimo como pérdida, comparado con tener a Cristo en mi vida. Entonces, haciendo este análisis de Juan el Bautista por un lado, de Pablo por otro, encontramos 2 hombres que uno, para la sociedad, probablemente no era un hombre exitoso,
como Juan el Bautista. Era un hombre aislado, a lo mejor no tenía familia, se alimentaba mal, se vestía mal, vivía aislado, vivía en el desierto y muchas otras cosas más. Por otro lado tenemos a Pablo, un hombre socialmente exitoso y que tenía muchos logros de los cuales él pudiese haberse jactado en su carne. Pero ninguno de ellos consideró aquellas cosas comparado con tener a Cristo en su vida. Cuando vemos por una parte a Juan el Bautista y vemos que, como yo les decía, socialmente a lo mejor no eran para nada considerados, y ver el versículo que leímos, el versículo número 11, que socialmente a lo mejor, como dicen los jóvenes hoy en día, que no le ganaba a nadie. Pero Jesús, el Hijo de Dios, tuvo palabras para Juan el Bautista y fue capaz y pudo decir: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Cómo puede ser posible eso? Si ante sus padres no tenía ningún logro. Bueno, la respuesta para ello es que él había dedicado su vida, como dice la Escritura, a hacer tesoros en el cielo. Él dedicó su vida al servicio del Señor. No le importó las ganancias o los bienes que pudiese haber tenido aquí en la tierra, con tal de ganar a Cristo. Por el otro lado, Pablo, él sí tenía todos estos logros. Él tenía de qué haberse jactado, pero tampoco él los consideró. Él los consideró como una pérdida en comparación a hacer tesoros en el cielo, en comparación a tener a Cristo como lo más importante en su vida. Y aquí viene ahora la reflexión, la enseñanza para nosotros, en lo cual me gustaría invitarles a reflexionar. Para que conozcamos a este Juan y diferenciarlo de Juan el apóstol de Jesús, es necesario que nos refiramos a él como Juan el Bautista, ¿cierto? Porque entre otras cosas él bautizaba. Él es conocido como Juan el Bautista. Probablemente en sus pares hubieran dicho: ah, sí, Juan es uno que bautiza. Ah, Juan es un hombre solitario. Ah, Juan es un hombre que se alimenta mal. Y aquí viene una pregunta. Si Juan, este Juan del que estábamos hablando, era conocido como Juan el Bautista, yo les pregunto en esta hora, no me sé el nombre de todos, de hecho, a algunos con mascarilla a lo mejor nos cambia el rostro, entonces probablemente sepa cuáles son los nombres, pero con mascarilla a lo mejor me queda la duda, pero voy a decir nombres al azar. Si hubiese aquí un Carlos, ¿cómo nos conocería la sociedad? Carlos, ¿qué más? Carlos es alegre. Carlos es, no sé, bueno para la pelota. Carlos es seco para las redes sociales. Carlos es súper divertido, le gusta hacer, etcétera, tantas cosas. Carolina. No, Carolina es una chica muy colaboradora. Carolina es muy trabajadora, muy esforzada. ¿Podrán decir algo de nosotros que espiritualmente sea positivo, sea una ganancia? ¿Podrán decir, no, Paulina es una hermana fiel al Señor? Es una hermana que tiene un don de servicio en la iglesia. Debemos recordar que el Señor nos ha llamado a sus caminos para servir, para trabajar. ¿Y qué podrán decir de nosotros como movimiento juvenil? ¿Podrán decir cualidades positivas de nosotros? Juan era conocido como el Bautista, pero hoy en día es importante que esto lo consideremos también para compararnos y para hacer un análisis en nosotros. El mundo hoy en día en el cual nosotros vivimos nos lleva a que, lamentablemente, y lo digo así, es lamentable, cada vez cuesta más poder servir al Señor.
Los hermanos más adultos quizás lo podrán o podrán avalar lo que voy a decir. Cuando yo era joven, las tentaciones que yo tenía cuando era joven, cuando tenía 15 años, son distintas a las que tiene un joven hoy en día de 15 años. Cuando yo tenía 15 años, no había ningún compañero mío que pololeara, no había ningún compañero mío que fumara ni que tomara. Esas cosas lo habían los grandes. Pero hoy en día, un chico de 15 años, y menos inclusive, accede a todas esas cosas. Y esas cosas son obras de la carne, que de una u otra manera van ejerciendo esta influencia y que van ejerciendo esta lucha interior entre servir a la carne o servir y tener ganancia para nuestra alma en el reino de los cielos. Es por eso que yo les digo que hoy en día cuesta más servir al Señor. Recuerdo la zonal que tuvimos en Los Placeres, en donde nuestro hermano director de aquel entonces, el hermano Rodrigo Molina, él decía, hoy en día cuesta un día sábado en la tarde atraer los jóvenes a la iglesia, porque es difícil comparar venir a la iglesia, a la casa del Señor, para un joven de 15 años, 18 años, comparado con una partida de un juego en línea con sus amigos, y nombraba algunos juegos por ahí. Probablemente los padres que estén aquí presentes lo van a entender de mejor manera, pero es difícil, y cada vez va a ir siendo más difícil. El mundo hoy día nos ofrece muchas cosas y nos ofrece muchas capacidades o posibilidades de capacitarnos, de obtener logros, y es súper bueno, chiquillos. Es súper bueno que nos vaya bien en el colegio, que seamos jóvenes exitosos, porque el Señor también honra a los que le honran. Y aquel joven que honra a Dios, el Señor lo va a honrar en su trabajo, lo va a honrar en el liceo, lo va a honrar en la universidad, para que no sea del montón, para que sea alguien destacado. Está bien. Y es así. Pero ninguna de esas cosas, ninguna, debe estar por sobre nuestro Señor Jesucristo. El llamado que el Señor nos hace en esta hora es que le sirvamos a Él y que dediquemos nuestra vida al servicio de Él. Sí, desde que yo era chico escuchaba de que los niños y los jóvenes son la iglesia del futuro. Yo jamás hubiera pensado estar delante de aquí compartiendo un tema de la palabra del Señor. Yo cuando chico quería jugar a la pelota, hacer otras cosas. Pero en nuestra madurez el Señor nos va haciendo entender cuán importante es venir aquí a la casa del Señor, cuán importante es dedicarle el tiempo a las cosas espirituales, a las cosas del Señor. Juan el Bautista no tenía nada, pero en el reino de los cielos lo tenía todo. Todo. Por otro lado, Pablo lo tenía todo, pero él lo estimó por basura, por tener todo también en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? No se trata de tener poco o por otro lado de tener mucho. Porque Juan el Bautista no tenía nada y Pablo lo tenía todo. Sin embargo, ambos, independiente de lo que tuviesen, consideraban siempre lo más importante a Cristo en su vida. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque no significa de que dejemos nuestros estudios por venir a la iglesia. No, yo ahora me dedico al servicio al Señor, así que mamá, no estudio más. No. Mi amor, aquellos que somos casados, me voy a dedicar 100% a la obra del Señor, así que ahora no trabajo más. No, igual hay una responsabilidad que tenemos que cumplir. Tenemos todos muchas cosas importantes en nuestra vida. Personalmente, mi hijo, mi esposa, mi familia. Pero por sobre todas esas cosas importantes está el más importante, mi Señor Jesús. Y que Él es lo más importante, y Él debe ser lo más importante de mi vida y el centro de mi vida. Cuando mi vida es cristocéntrica, Él está al centro. Y todo lo demás importante está un escalón más abajo. Entonces, el Señor nos hace este llamado en esta hora. Dice el libro de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él nos está llamando. ¿Para qué? Para que le sirvamos al Señor. Para que este año de trabajo juvenil que estamos iniciando, este año 2022, la primera zonal del año, para que nos esforcemos.
en trabajar para la obra del Señor. No solamente en el movimiento juvenil, sino que esto parte trabajando en nuestras iglesias locales, teniendo un buen testimonio en nuestra iglesia local, apoyando a su pastor, apoyando a los hermanos que están por delante, apoyando a las hermanas que están por delante. No hay nada que hagamos en la casa del Señor por amor a Él que el Señor no lo vea. Todo lo ve. Y todo es ganancia para el reino de los cielos. Bien, voy a dejar hasta aquí la palabra del Señor, esperando que podamos reflexionar en esto, en el llamado que el Señor nos hace a poder servir al Señor, a dedicarle nuestro tiempo para Él, porque al final es un tiempo que Él nos da. Nosotros no podemos darle a Él algo que le pertenece a Él. Nuestra vida es de Él, nuestro tiempo es de Él, todo es de Él. Entonces, nosotros le servimos a Él y le amamos porque, como dice la palabra, Él nos amó primero. Le voy a invitar que nos pongamos de pie para que le demos una oración al Señor, para que este pequeño devocional que hemos podido compartir nos haga reflexionar en nuestra vida espiritual y nos haga también hacernos un autoanálisis de nuestro servicio en la obra del Señor. Amén. Incline su rostro, Padre amado. Qué hermoso, Señor amado, es poder recordar, Señor amado, estas enseñanzas. Bendito Dios de los cielos, reflexionar, Señor amado, en aquellos hombres de aquel entonces, Señor amado, que lo dieron todo, Señor, todo por el servicio de su obra. Señor amado, algunos tenían pocas cosas, algunos, Señor amado, tenían pocos logros. Señor amado, por otro lado, habían otros también que tenían muchos logros materiales, muchos logros, Señor amado, en la carne. Pero en ambos casos, Señor amado, ninguna de esas cosas, Señor, fue impedimento, Señor amado, para venir a sus caminos y para, Señor amado, dedicar su vida al servicio de su obra. Bendito Dios, estos ejemplos deben, Señor amado, también servir para nosotros el día de hoy, para poder, Señor amado, hacer un análisis en nuestra vida. Bendito Dios de los cielos, estamos viviendo, Señor, en tiempos muy complejos, en donde la iglesia, Señor amado, se ve sometida, Señor, a diversas presiones. La juventud del día de hoy, Señor amado, se ve expuesta a muchas cosas, a muchas pruebas, a muchas tentaciones, Señor amado de los cielos. Y así como José, que en un momento, Señor amado, él se vio tentado, y él, Señor amado, tuvo el discernimiento y la capacidad, Señor amado, que venía del cielo para poder huir de la tentación. Señor amado, también es oportuno que como juventud, como movimiento juvenil, Señor amado, le pidamos, Señor amado, y roguemos a usted que usted nos revista de su gracia cada día, Señor, para poder, Señor amado, huir de la tentación, del peligro, de la maldad. Señor amado, ese es el llamado que usted nos hace en esta hora, y de poder, Señor amado, dedicar nuestra vida al servicio de su obra. Señor amado de los cielos, compartiendo su palabra, compartiendo el evangelio, sirviendo, Señor amado, en nuestras iglesias locales. Señor amado, sirviendo también, mi Dios, en el movimiento juvenil aquí en nuestra zona de Valparaíso. Señor amado, que este 2022, este año, Señor amado, que estamos iniciando, Padre Celestial, esta jornada, Señor amado, de movimiento juvenil, Señor amado, este día puede ser el inicio, Señor, de actividades, Señor amado, que vamos a continuar realizando, Señor amado, las distintas sedes que podamos, Señor amado, visitar este año. Señor amado, ayúdanos, mi Dios, para ser jóvenes comprometidos, Señor amado, con el servicio de su obra. Ese es el llamado, Señor amado, que usted nos ha hecho, Señor, en esta hora. De que hagamos, Señor, tesoros en el cielo, donde la polilla y el violín no corrompen, y donde ladrones no minan ni uno. Señor amado, somos bendecidos a través de su palabra, Padre eterno, y damos, Señor amado, toda la honra, toda la gloria a usted, porque usted, Señor amado, en esta hora es, Señor amado, aquel, Señor amado, personaje más importante, Señor amado, en nuestra vida, y lo más importante, Señor, de este lugar. Bendíganos, Padre Santo, en esta hora, y, Señor amado, usted también pueda bendecir, Señor, a los jóvenes que han de venir de camino, Señor, y así como también todo el trabajo que viene a continuación. Entregamos esto, Señor amado, delante de su presencia, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. No sé si podemos cantar las dos últimas estrofas, hermano Pablo.
para ya ir dando término a esta primera parte. Estamos cantando Día Feliz, así que usted cante feliz al Señor, aunque la mascarilla le tape su rostro, pero que en su rostro y en su cuerpo que esté la expresión de felicidad. Reposa, débil corazón. Débil corazón, a tus contiendas pon Yahvé, hallé más no me posesión y parte en superior festejo. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me ve, ando triunfo en mí la fe. Salud de mi alma enferma fue. Gloria a Dios. Solemne voto, ofrenda flor. Solemne voto, ofrenda flor, y al cielo santo consagré. Hoy sé mi vínculo de honor, después de de mi fe. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Gloria a Dios. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Son ya un poquito más de las 4 de la tarde. Voy a invitar a nuestro hermano Andrés para que pueda dar algunas indicaciones del trabajo que vamos a hacer ahora. Por favor, hermano Andrés. Y posteriormente ahí el trabajo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Le invito a dar más glorias a nuestro Dios. Tome asiento un minutito. Y solamente decir que en esta zona tenemos la bendición de tener evangelismo.
o mejor dicho, como le decimos mucho, punto de predicación. No sé si usted se alegra porque vamos a predicar el Evangelio. Yo estoy feliz, contento, porque después de este servicio vamos a poder predicar el Evangelio y poder decir que en la tercera de Valparaíso hay un Dios que vive y reina, y que sin duda alguna la presencia del Señor estará en este lugar. Solamente eso, entregar el servicio a mi pastor Mario, ¿me entiende? Para que él estime conveniente, y Dios bendiga a su siervo. El nombre del Señor sea muy glorificado. Quiero saludarle a todos. Una alegría poder verle esta tarde. La verdad que yo, este día, me corresponde estar en Laguna Verde, ¿ya? Pero quise venir un ratito a supervisar, a verles. Quiero citar que quien ha expuesto el mensaje esta tarde, nuestro hermano Luis Romero, trabaja junto con nuestro hermano Andrés Puga, que serán los jefes zonales de este sector, ya que nuestro hermano Eduardo Sepúlveda y nuestro hermano Cristian Michel, que eran los que dirigían el año anterior, fueron nombrados directores de GIUN Nacional. Así que yo deseo con todo mi corazón que primero sean todos ustedes muy bendecidos. Segundo, que puedan trabajar en el reino, porque en el reino de Dios hay mucho por hacer. Ya, y quiero agradecer al Señor la inspiración de la palabra de esta tarde, muy oportuna, porque la verdad que creo que nuestra gran honra es servir a Dios. Quiero hacer un comentario para que vayan a predicar. No se pierdan esta bendición, ¿no? Un comentario que nos pueda bendecir, así como a mí me ha bendecido la palabra esta tarde. Ya, pero me gustó una frase que dijo quien exhorta este día, de que ningún trabajo en la viña del Señor no tiene recompensa, o sea, no es en vano. Pero hay un texto que me ha bendecido toda la vida y que está en Efesios, en el capítulo 3, en el verso 20, y dice así, 2 puntos: y aquel que es poderoso, porque usted cree que nuestro Dios es poderoso, ¿verdad? Para hacer las cosas mucho más abundantemente de las que pedimos y entendemos. Me voy a tener aquí, ¿eh? Antes de terminar el verso, ¿lo pusieron? Ah, no, ya. Mire, ¿qué pide usted? Lo que conoce. Porque usted nunca podría pedir lo que no conoce. Y con esto tengo una experiencia extraordinaria, ¿cierto? Tengo una amiga que en Estados Unidos trabaja para el gobierno en la parte de educación. Ella camina en la iglesia donde yo voy a Estados Unidos, en Nueva York, y fíjese que me pasó algo extraño con ella, porque a ella le tocó ir al África a hacer una situación, ya fue como un intercambio, y llegó a vivir en una choza que le llamamos nosotros, ¿cierto? Y allí la gente no tenía agua potable, no tenía luz, no tenía ninguna cosa. Y ella, después de 6 meses, tenía que traer a 2 de los más inteligentes que pudo encontrar donde la mandaron, y tenía que llevarla a Nueva York por 2 años. Y cuando ella dijo, este y este, se los llevó. El problema es que ellos no conocían zapatos, zapatillas, no conocían la luz, no conocían el agua, solamente es agua de río, un pozo. Entonces ella me contaba que cuando se vinieron, ya lo primero que fue salir del lugar donde estaban y llegar a la ciudad. Y los 2 muchachos muy asustados de ver camiones, buses, autos, bicicletas, motos, no entendían qué pasaba. Pero mire, esto es lo que más me llamó la atención, y que cuando llegaron al aeropuerto, ella les preguntó si querían ir al baño antes de abordar. Y cuando entraron al baño, gran sorpresa para ellos, ¿qué es lo que era un baño? No sabían, no conocían el agua potable, y mi amiga le pidió a un señor que por favor le explicara cómo lavarse las manos. Y cuando pusieron las manos y salió agua, salieron arrancando del baño. ¿Entiende eso? Mira, escucha esto. Algo que es tan natural para ti y para mí. ¿Sí o no? Y cuando ellos metieron ahí y el agua salió, salieron arrancando asustados y le hablaban a mi amiga lo que le había sucedido, que algo había caído. Mi amiga se sonrió
les trató de explicar, y lo más chistoso de todo fue cuando subieron al avión, estábamos muy asustados, y de repente uno empezó a jugar con los botoncitos, y vio que la luz del asiento se encendió, y se asustó también. ¿Qué es lo que es esto? Y se fue todo el viaje, toca timbre, apaga luz, prende luz, porque era algo fabuloso para él. Él nunca hubiese pedido lo que no conoce. Por lo tanto, te aseguro que esta tarde tú no podrías pedir lo que no conoces, ni mucho menos poder pedir lo que no entiendes. Pero la bendición para que nos vayamos. Pero Él todo lo conoce. Y lo que tú no logras pedir, Él en su presencia ya lo conoce. Por lo tanto, le animo esta tarde que ponga usted su delicia en Jehová, para que Él le conceda a usted, a los suyos, las peticiones del corazón, y que pueda entender. Fíjese que yo estaba predicando en la iglesia, estaba recién de pastor, y uno cuando está recién le quiere poner color a la cuestión, ¿ya? Entonces yo quise predicar que un día emite a otro día, ¿cierto? Sabiduría, las galaxias, y qué sé yo de galaxias. Entonces, ¿qué hice? Me fui a San Google y empecé a escribir sobre galaxias, sobre estrellas, sobre una atmósfera, estratosfera, y lo escribí todo. Y me fui a la iglesia tan contento porque tenía el pasaje y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes. Dije, yo estoy salvado, lo salvé este domingo. El problema está que cuando me fui al punto, perdóneme esta expresión, algunos me conocen, y a otros no les quiero matar la fe, por favor. Y vino un cabro chico y me sacó la hoja. Pero yo no me di cuenta que el cabro chico me había sacado la hoja de la Biblia. Y cuando estoy en el altar tratando de predicar, dije, ahora sí voy a San Google, empiezo a buscar la hoja y la hoja no estaba. Y no me acordaba de ninguna cuestión, chiquillo. No me acordaba de la galaxia ni nada. Y cuando estoy allí, ojo, cuando estoy allí, yo estoy parado en el altar, el bendito Espíritu Santo me reprendió. Escucha, me reprendió. Me dijo de la siguiente manera: ególatra, querís predicar de cosas que ni tú mismo entendí, mas yo enseñé los lirios del campo, las aves de los cielos. ¿Y tú? Y fui reprendido, hermano. Y usted sabe lo que pasa en la iglesia cuando el pastor se queda callado, ¿no? Y estaba en el altar afirmado callado y empezaron los hermanos, cúbrelo con tu sangre, Señor, Señor, si se enfermó, cúbrelo con tu sangre. Y yo, entre ganas de reírme y asustado de lo que me estaba pasando, terminé de la siguiente manera: el ejemplo más infantil que he dado en mi vida. Y digo yo, ¿cuántas mamás hay aquí? Si tu hijo te pide pan con mantequilla y tenís jamón y queso, le poní, amén, así es Dios. ¿Y sabes lo que dije? Este día Dios a tu sándwich le ponga jamón y queso. Para el Señor honra y gloria, oremos. Han pasado 16, 17 años. Y cuando me encuentro con la gente me dice mi pastor, gracias por el pan y el queso. Porque esta tarde, poderoso es el Señor para hacer lo que ni siquiera te imaginas, para llevarte por lugares donde nunca pensaste, donde nunca imaginaste. Pero para eso hay que servir a Dios. Así que gracias al Señor, que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima zonal. De pie, por favor. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este tiempo en tu casa, por este tiempo en tu presencia. Gracias porque creemos con toda nuestra alma, tú estás en este lugar. Señor, te ruego, acompáñes a mis hermanos a predicar tu palabra y que el culto de esta noche sea dirigido solamente por tu Espíritu Santo. Despídenos en paz, bendecidos en el nombre santo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El Señor les bendiga.